Mañana con 49 minutos. Una vez que la Asamblea entró ya a laborar después del receso legislativo, tiene varios temas pendientes. Entre ellos es la Ley de Comunicación, que por cierto, ayer en la Asamblea Nacional, Carlos, se aprobó dicha ley en la Comisión de Derechos Colectivos. En efecto, 7 votos a favor, 3 abstenciones. Los de la ala correísta, asambleístas de esa ala, claro, ellos fueron los que promulgaron y decidieron abstenerse. Hay importantes motivaciones, algunas 11 observaciones a la ley vigente, que son las propuestas para los cambios, el linchamiento mediático, la supresión de la Supercom, entre otras. Vamos a ver qué nos dice Javier Cueva, que recogió esta información y él nos recopiló de la siguiente manera. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó con 7 votos a favor y 3 en contra el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación, donde uno de los puntos es la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, en donde se elimina la Supercom. Creo que eso es saludable porque se tiene y se respeta la comunicación como un derecho humano, no como un servicio público, y bajo esta importante conclusión, inclusive de organismos internacionales, es que se elimina este ente que ha perseguido. Imagínense, del 100% de la Supercom, el 70% obedecían a direcciones del ex superintendente Ochoa y el 30% dependían de funcionarios públicos, es decir, funcionarios públicos 70 más otros funcionarios públicos, el 100% que no obedecía a la sociedad civil como tal. Esta ley ha analizado obviamente estos casos, por eso es indispensable que tengamos un Consejo de Regulación independiente. Cuando hablo de independencia es que el Consejo de Regulación no tiene la mayoría del Ejecutivo, y eso es saludable. Se incluyen los medios privados, los medios comunitarios y los medios públicos con voz, sin voto. Sin embargo, se da la posibilidad de que otros actores como la academia, organizaciones en defensa de la libertad de expresión estén presentes en este Consejo de Regulación. Ahora, ellos se encargarán de hacer el reglamento oportuno para establecer obviamente un reglamento que no violente los derechos ni del acceso a la información ni a la comunicación. Por lo tanto, es interesante que este proyecto de ley pueda obviamente obedecer a eso. Los temas un poco que nos quedan por debatir en el interior de la Asamblea es, aún hablamos de normas deontológicas, y esto en el pasado ha servido realmente como un articulado para perseguir. Si bien es cierto, esta ley que se presenta no contempla sanciones administrativas, pero queda ese mal antecedente de que mediante estas normas se censuraba el trabajo periodístico. Aquí también se contempla que varias de las competencias que actualmente lleva a cabo la Supercom pasarán al Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, y la Defensoría del Pueblo. Se aprobó una ley en el 2013, una ley de comunicación represora, con un estado de propaganda que afectó la libertad de expresión. La conformación de esta Supercom y denominarle mediante unas enmiendas como un servicio público que ya fue derogado, esto hace que no solamente esos artículos son muy puntuales, la conformación de la Cordicom, la funcionalidad del defensor del pueblo dentro de la Cordicom también fue debatida. No corresponde ser juez y parte nuevamente a la Cordicom, sino dentro de su institucionalidad que recepte las acciones de protección que corresponda. Es decir, una ley que permita esa libertad de expresión, tanto de los ciudadanos como de los que administran y los que son profesionales en los medios de comunicación. Así como el linchamiento mediático, los funcionarios públicos tienen que ser criticados por los medios de comunicación, pero esta limitación se lo puso en la ley en el año 2013 que fue aprobada. Entonces, somos susceptibles todos los funcionarios públicos de ser objetados por la administración misma, y eso fue reprimido, es decir, era prohibido hablar de los funcionarios públicos cuando eran corruptos o cuando han sido y seguirán siendo algunos. Entonces los medios de comunicación, muchos de ellos, como Fernando Villavicencio, por ejemplo, ha descubierto actos de corrupción y ha criticado al gobierno y fue perseguido por el Estado. Con la ausencia de la Supercom, el manejo de los casos en que una persona se sienta afectada por una publicación en medios de comunicación se llevaría a cabo mediante los mecanismos de lo jurídico. La ley está clarito y todos conocemos que
tanto la libertad de expresión, de comunicación, toda persona sabemos cuál es el daño al honor, a la dignidad de cada persona, y eso ya está los mecanismos dentro del ordenamiento jurídico. Lo que se trata de evitar es que no, cuando esté hablando una libertad de expresión, un determinado funcionario de determinada ideología y de determinado partido político de disposiciones de que esto tiene que ser sancionado, tiene que ser cerrado, perseguido. Eso es lo que no queremos. De ahí el honor, la dignidad de toda persona. Creo que el respeto, eso ya está en las normas jurídicas internas de nuestro país. La ley también acogió la propuesta sobre la seguridad que deben tener los trabajadores de la comunicación para precautelar la integridad de los mismos mediante las garantías que puede brindar el Estado ecuatoriano. En Quito informó Javier Cueva para RTU Noticias.